Bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Han sido difíciles los días recientes para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un revés en las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales de noviembre. Trump, por ahora, está en una segunda posición tras Joe Biden del Partido Demócrata, según una encuesta publicada por el diario The New York Times y el Siena College. El posible candidato demócrata Joe Biden, como les decía, obtiene el 50% de esta intención de voto, mientras que el actual mandatario obtiene el 36%. A este escenario le debemos sumar la desaprobación de su gestión para combatir la pandemia del COVID-19. Según una encuesta publicada por ABC News e Ipsos, indica que el pasado mes de mayo el 44% de los ciudadanos aprobaba la gestión del mandatario, pero un mes más tarde esta cifra cayó hasta el 39%. Recordemos que Estados Unidos es el país con la mayor cantidad de casos de contagio de COVID-19 en el mundo. La crisis ha llevado a que el gobierno en Washington tenga que aprobar varios paquetes de ayuda para diferentes sectores de la economía del país, que por supuesto, como es la realidad mundial, no está marchando bien. También generó mucha expectativa, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, la publicación del libro de memorias de John Bolton, ex asesor de seguridad nacional del gobierno, precisamente del presidente Donald Trump. Según ha indicado una investigación hecha por la BBC en el Reino Unido, este libro hace 4 grandes revelaciones. La primera, que el presidente Trump pidió a China ayuda para ganar la reelección que está prevista para este final de año. 2, el mandatario habría afirmado que invadir Venezuela sería cool o estaría bien. 3, ayudar a los dictadores, así lo ha titulado BBC, haciéndole favores a aquellos gobiernos cercanos o aliados. Por último, su obsesión precisamente por la reelección y por permanecer 4 años más en la Casa Blanca. A todo esto hay que hablar también sobre estos distanciamientos que se han presentado con China por esta guerra comercial, en México también con la Unión Europea, que hay ciertas discrepancias comerciales, por supuesto la guerra en Siria y la tensión con Irán y todo el escenario internacional que está trastocado por la pandemia del COVID-19. Para analizar este tema saludamos a Maricruz McGowan. Ella es estratega republicana, economista y también es vocera del Comité Nacional Republicano. Está con nosotros también Luis Miranda, analista demócrata y exdirector de comunicaciones del Comité Nacional Demócrata. Y también se une a este panel Diana Rojas. Ella es filósofa, politóloga, investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Está ubicada en la ciudad de Bogotá. También nos interesa conocer su opinión, por eso los invito para que dejen sus comentarios a través de las redes sociales, @France24_al-piso ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Deje todos los comentarios con la etiqueta numeral, el debate F24. En esta oportunidad hemos hecho una encuesta que la pueden encontrar en las redes sociales de la cadena, sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es la situación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sobre un punto en particular, y es la reelección. La pregunta que le estamos haciendo a los televidentes es, ¿para usted la candidatura de Donald Trump para reelegirse como presidente de Estados Unidos se ha fortalecido o se ha debilitado recientemente, dado los hechos que están tomando lugar en ese país? Que no podemos olvidar también ese malestar social y las protestas y las manifestaciones recientes por los actos de la policía en diferentes estados de la Unión Americana. Tenemos el tema, tenemos los invitados, pues demos inicio entonces al debate. Quiero conocer la opinión de nuestra invitada, Maricruz McGowan, sobre si estamos en un momento de revés de la situación que se le está presentando al presidente Donald Trump, que tenía como as bajo la manga la buena situación económica del país para llegar a fortalecido a las elecciones de noviembre y jugarse el todo por el todo en esa reelección, y ahora la situación le está jugando en contra. Bueno, en los Estados Unidos solo 6% de la población son independientes. Los otros porcentajes son republicanos o demócratas y van a votar por el Partido Republicano Demócrata independientemente de lo que esté pasando en el país. Así es la situación. Entonces, incluso antes de la pandemia, cuando la economía estaba tan bien, los demócratas iban a votar por el candidato demócrata. Lo que sí, de ese 6%, se vio un cambio, y todavía sigue el cambio, de un apoyo más grande entre las minorías, los afroamericanos y los hispanos, cosa que no se esperaba a mucha gente, pero yo creo que la cosa fue que la economía de los afroamericanos y de los hispanos
mejoró, no digo en los últimos 10 o 20, nunca, como nunca estuvo en los Estados Unidos. Y sí, yo creo que en las elecciones del presidente Trump se va a ver ese cambio. Otra cosa también, cuando usted ve las encuestas, y acaba de decir, solo 36% piensa que el presidente Trump va a ser reelegido. En el 2016, solo el 16%, ese era la gente, el porcentaje que pensaban que iba a ser elegido, 16%. Y fue elegido, obviamente, él es el que ganó. Yo creo que está en mejor posición. La pandemia, obviamente, fue algo terrible para todo el mundo, no solamente para los Estados Unidos, pero para Nueva York. Nueva York tiene características muy especiales como ciudad, su densidad, su aspecto internacional. Es algo que se esperaba. Nueva York, en cualquier tipo de estos ataques, Nueva York va a sufrir. Sí. Pero el resto de Estados Unidos se ha empezado a recuperar rápidamente. Los test se empezaron a hacer. Nunca ha faltado en los Estados Unidos, por ejemplo, un ventilador. Nunca. No ha habido ni una persona que haya necesitado un ventilador y no lo haya tenido. Maricruz. Esas son buenas noticias. Ahora quiero conocer la opinión de Luis Miranda. ¿Cómo ve usted la perspectiva, la situación en Estados Unidos para el presidente? Si algo hemos aprendido en estos años de gobierno del presidente Donald Trump y de la política de Estados Unidos es que puede ser completamente impredecible y todo puede suceder allí. Puede ser impredecible y realmente, pues incluso hace 4 meses nadie se hubiera imaginado lo que venía con la pandemia de COVID. Nadie se hubiera imaginado que el presidente Trump estuviera haciendo un trabajo tan incapaz, tan realmente corrupto, débil de lidiar con esta pandemia. Y eso lo ha afectado muchísimo, porque la verdad es que, a pesar de lo que dice Maricruz, la realidad es que aquí no le hemos ganado al corona. A lo contrario, mientras que estamos viendo que en el resto del mundo, que en Europa, donde tienen una población mucho más densa, están ya superando esta etapa. En Estados Unidos no hemos podido superar ni siquiera la primera etapa porque no hay paciencia, no hay entendimiento de lo que hay que hacer de punto de vista de salud pública, sí, de punto de vista de responsabilidad general, porque el mismo presidente está haciendo todo lo posible por contrarrestar los esfuerzos de la gente, por jugarle a la política en vez de jugarle a la salud pública, y eso lo está afectando, porque la realidad es que ahorita las encuestas lo muestran muy abajo, muy por debajo de Joe Biden. Eso puede cambiar y hay que tener en cuenta que sigue siendo presidente y que tiene los beneficios y el impacto de que en cualquier cosa que diga lo están cubriendo los medios, pero sí, la realidad es que se está dando a conocer exactamente el desastre que es para este país, el problema que es para el mundo entero, que Estados Unidos no ha tenido liderazgo en cuanto a la lucha contra el coronavirus. Ha sido algo que nadie se esperaba, que los Estados Unidos sean ineptos, sí, incapaces en lidiar con esta crisis mundial y que no estén mostrando liderazgo, y eso tiene que ver directamente con Donald Trump. Eso es lo que le está afectando a las encuestas. Diana, hagamos aquí balance ya para cerrar esta primera fase, esta primera etapa, para conocer la opinión de los invitados. ¿Qué balance puede hacer usted de esta situación? No quiero decir que todo esté jugando en contra del presidente Trump, es simplemente como una coincidencia de hechos que no juegan a su favor, pero pues vuelvo y lo repito, todo puede suceder. Todavía nos quedan más de 6 meses para las elecciones a final de año. Bueno, hay que decir que estamos en una situación de altos niveles de incertidumbre. Por supuesto, la crisis del coronavirus es la coyuntura que explicaría esta situación. Sin embargo, yo quiero recordar que hace 4 años, cuando se dio la elección del actual presidente Trump, las encuestas iban incluso en contra de Trump y se esperaba que ganara la candidata Hillary Clinton, y sucedió justamente lo contrario, cuando las encuestas estaban mostrando otra tendencia. Cuando Trump se presentó como precandidato dentro del Partido Republicano, muy pocos le apostaban a que efectivamente él fuera elegido. Entonces, yo diría que en contra de la idea de que hay una tendencia muy fuerte y muy marcada que define claramente republicanos y demócratas, esto se ha venido transformando en los últimos años y la elección misma de Trump lo demuestra.
Si a eso le sumamos la actual coyuntura del coronavirus, pues estamos a 4 meses de las elecciones y yo creo que realmente no sabemos exactamente cómo se va a comportar la ciudadanía estadounidense en el momento de llegar a emitir su voto. A ver, tengo una lista de temas larga de todos estos hechos. Voy a priorizar los temas más actuales. Quiero comenzar por el tema que estaba mencionando Diana, la pandemia del COVID-19. Estados Unidos saltó de los puntos más bajos de contagio a ser el país con la mayor cantidad de contagios, una alta cifra también de fallecidos y muchísimas críticas a nivel internacional y también al interior de la Unión Americana sobre el desempeño que ha tenido el gobierno en el manejo de la situación. Maricruz, su balance sobre este tema, y le recuerdo también a Diana y a Luis que en cualquier momento, pues si necesitan intervenir, añadir o confrontar, lo pueden hacer. Bueno, yo no estoy de acuerdo con Luis, obviamente, porque el hecho es que ahora millones de personas ya tienen acceso a los tests. Lo más test que se hagan, obviamente más personas se van a encontrar infectadas o no infectadas. Eso es un hecho. No, lo que hay que ver, la mortalidad está muy bien controlada. Si usted ve el porcentaje de la población que se esperaba, o sea, se esperaba 2 millones, qué sé yo, se esperaba un porcentaje, decían incluso de 10% de la población, pero es 0.05%, o sea, la mitad de 1% de toda la población americana. Eso es lo que uno tiene que ver, y eso es en todo el mundo, por si acaso, por lo menos en el mundo que tiene la capacidad de respuesta de salud. En los países menos desarrollados, como está pasando ahorita en Latinoamérica, sí, la cantidad de muertos con respecto a su población es más alta porque no tienen la capacidad que tiene Estados Unidos o Europa. Pero el presidente Trump ha respondido muy bien. Yo estoy en total desacuerdo con Luis. Sí. Él ha cerrado la frontera con China, una cosa que el Partido Demócrata lo criticó el 31 de enero, lo criticó de racista cuando dijo ya no entran más vuelos el Congreso Demócrata, pero fue una actitud muy buena, y si hubiéramos tenido mejor información de la Organización Mundial de la Salud, obviamente él hubiera cerrado antes del 31 de enero. Pero todos sabemos, no fue perfecto. El mismo presidente Trump, Santiago. Maricruz, Luis, adelante. Hace eso, un par de días nomás, el mismo presidente Trump confirmó que él le pidió a su gobierno que demoraran las pruebas, precisamente las pruebas que se necesitan para poder controlar un virus, una pandemia de este tipo. Ordenó y les pidió que demoraran las pruebas porque no quería mostrar los casos ni la realidad de los casos, y ahora están tratando de tapar el sol con un dedo. La realidad es que los casos están continuando, volvimos a llegar a un número histórico de casos y se están muriendo más estadounidenses que cualquier otra población en el resto del mundo, a pesar de que tenemos un porcentaje bastante bajo de la población mundial. Tenemos 30% de las muertes. Eso es un índice muy claro del fracaso que ha sido Donald Trump en la pandemia, y la gente lo está viviendo, porque a pesar de que va a estados como Oklahoma a tratar de hacer rallies políticos, la verdad es que la gente lo está viviendo y está viendo que todas estas protestas anti-máscaras no están funcionando, porque la gente está viendo que se está enfermando, la gente se está muriendo, y es una pandemia que no está bajo control. Eso es peligroso. Además, también algo que tenemos que tener en cuenta, las encuestas en el 2016, para aclarar algo que dijo Diana hace un rato, también es importante tener en cuenta, no estaban tan incorrectas como lo han analizado, porque la realidad es que Hillary Clinton ganó por 3 millones de votos, algo que todavía le fastidia a Donald Trump, pero el voto nacional no es lo que determina las elecciones estadounidenses. La razón que estas encuestas que estamos viendo ahora son importantes es porque se miden estado por estado, estados como Michigan, Pensilvania y Wisconsin, donde Trump ganó por menos de 2 puntos porcentuales, ahorita está perdiendo por muchos puntos, 9, 10 puntos. Entonces, eso también es significativo. Pero la realidad es que nadie puede decir que Trump ha hecho un buen trabajo porque no lo ha hecho. Maricruz, muy concreto, también hay que decir que a nivel internacional que alce la mano el presidente, que no haya sido criticado por el manejo de la pandemia, porque es un escenario que ningún gobierno tenía presupuestado ni pensado, y ningún país sabe cómo manejar la situación, y se ha ido haciendo el protocolo con el paso de los días, las horas y de la situación. Entonces, digamos que en ese punto sale un poco bien librado el presidente Trump. Rápidamente, Maricruz, para cerrar esto y darle paso a Diana para hacer aquí el balance y juntar ideas y cerrar este tema.
Bueno, lo que es importante que Luis dijo que Trump pidió que no se hicieran más pruebas. Eso es una mentira y yo no puedo callarme con eso. Él lo dijo. Fue en el mitin de Oklahoma que él dijo, estamos haciendo tantas pruebas que ya no podemos, en la forma que él habla, en forma sarcástica. Bueno, lo único que podemos hacer, bueno, tenemos que hacer menos pruebas y la gente se rió. Los demócratas, estoy hablando, Luis, los demócratas... Ese es el problema, que esto no es de risa, esto no es de risa, Maricruz. Pretenden, estoy hablando, Luis, los demócratas no, eso es una mentira y no se puede decir, él nunca dijo eso. Él hace los republicanos acusando de mentiras, qué chiste. Yo estaba escuchando el mitin, Luis, dejemos que Maricruz redondee la idea y ya hacemos balance. Es que es una mentira que es muy mala, ¿no? Porque es algo que hace quedar, distorsiona la realidad en forma muy dañina al presidente y al país en sí. Yo creo que eso no se debería permitir en un debate. Diana, adelante, su opinión. Yo quisiera recordar que en el manejo de la pandemia, las autoridades de los estados y las autoridades locales tuvieron un papel protagónico. Es decir, que más que el nivel federal, fueron esos gobernadores y alcaldes quienes tomaron decisiones respecto a la gestión de la pandemia y ahí hubo una variedad de respuestas. Hubo gobernadores que no estaban de acuerdo, por ejemplo, con la cuarentena, ¿no? Y que no la decretaron en sus estados, u otros que sí lo hicieron. Y por eso uno encuentra niveles diferentes de respuesta y de comportamiento del número de contagios dependiendo de dónde estemos hablando. El caso de Nueva York es uno, o el de California, o el caso de estados en el sur de los Estados Unidos. Entonces, eso es importante plantearlo porque no se trata solamente de la posición del presidente Trump, sino en general de la administración a nivel federal y estadual. Bueno, pues ahí queda este tema abierto. No me puedo concentrar solamente en este tema porque tengo muchas aristas para analizar. Quiero que pasemos ahora al tema de el desencanto social que se ha presentado a lo largo de estos últimos meses y que fue, digamos, potenciado por los hechos que tuvieron lugar en Minnesota, en la ciudad de Minneapolis, con la muerte de estos dos ciudadanos afroamericanos, de este ciudadano afroamericano. Días después ocurrió algo similar y esto ha generado una ola social sin precedentes en Estados Unidos. Comienzo por Luis. Sí, es una ola que muestra realmente que lo que está pasando con Trump, que está realmente animando a lo que es una población relativamente pequeña de los estadounidenses, pero que es bastante racista, y él le juega esa base electoral. Entonces eso también ayuda a ponerle fuego a la leña, ¿no? Porque es algo que ya existía, ¿no? No vamos a decir que Trump es el responsable de todos los problemas raciales en Estados Unidos, pero definitivamente el hecho de que durante sus 4 años de presidencia ha hecho cosas como lo que hizo luego de las protestas de neonazis en Charlottesville, Virginia, donde dijo que habían buenas personas a ese lado, realmente muestra que él es alguien que le ha jugado a los neonazis, a los supremacistas blancos, y eso ayuda a crear y aumentar las tensiones. Pero es un momento importante que creo que se hubiese vivido, pase lo que pase, porque la violencia y la brutalidad de la policía contra comunidades minoritarias, la afroamericana por supuesto, pero también contra los hispanos, es algo que no se puede negar y que ha pasado a lo largo de la historia de Estados Unidos. Maricruz, su opinión sobre este tema. Bueno, el problema racial, como lo acabas de decir, es un problema ni siquiera de décadas, ¿no? De 2 siglos o más. Y el partido que dio la libertad a los esclavos fue precisamente el Partido Republicano. Y el presidente Trump nunca fue racista y tiene muchos premios de la población afroamericana, pero empezó a ser racista de acuerdo a los demócratas cuando corrió por presidente. Ellos quieren crear esta idea de que cualquier persona que es blanca es racista y no podemos ir por ese rumbo, porque no todas las personas blancas son racistas. Y sí, la vida de los afroamericanos por supuesto que importan, pero la vida de todos importa y la vida de los policías también. Yo no puedo creer cómo los demócratas pueden apoyar que no haya policía. Sería una total anarquía. Imagínense un territorio tan grande como de los Estados Unidos donde no haya policía. Cuando tengo una emergencia, yo estoy tranquila porque puedo llamar al 911 y sé que la policía va a estar ahí para ayudarme. Si no hubiera policía, honestamente yo no sé qué haría. Sería una desesperación tremenda. Los policías
hacen un papel aquí estupendo. La gran mayoría de ellos no son como el señor que abusó y que mató a George Floyd. Además que hay que tomar en cuenta eso también en contexto. Cuando murió este señor Floyd, había 4 policías. El policía blanco que le puso la rodilla, pero junto con él había un policía negro, un policía hispano y un policía asiático. Los otros 3 policías que podían haber dicho algo, espera, no le hagas eso, quita la rodilla, lo estás matando. No hicieron nada. Defensa contra la violencia policial, y la realidad es que tenemos un problema en este país que Trump hace todo lo posible por aumentar, porque en todos sus comentarios busca elevar el racismo. Hay que recordar que Donald Trump es el candidato que bajó por sus escaleras de oro a decir que todos los mexicanos, y realmente diciendo que todos los hispanos, como tú y yo, Maricruz, que éramos violadores y asesinos. Eso fue lo que comenzó su campaña, y así ha gobernado, ofendiendo y tratando de pintar a las minorías como criminales. Diana, a ver si aquí ponemos orden a estas ideas y le ponemos un poco de luz a este panorama. Aquí uno de los puntos que le criticaron al mandatario fue un poco de empatía sobre la situación que se estaba viviendo y sobre lo que había padecido este ciudadano afroamericano y sobre esta realidad precisamente de las minorías del país. El presidente poco o nada se manifestó al respecto. Sin duda, como lo señalaban, el problema del racismo en Estados Unidos está muy arraigado en su historia y se remonta incluso antes de la guerra civil en el siglo XIX. Sin embargo, digamos, estos sucesos muy desafortunados como el de George Floyd se vienen presentando desde los últimos años, no solo de la presidencia Trump, sino que ha sido reiterado. Bajo el gobierno de Obama hubo varios casos que generaron también una respuesta muy fuerte por parte de la ciudadanía. En este momento lo que llama la atención es la gran movilización que eso genera, la movilización a nivel de prácticamente todo el país y la solidaridad internacional al respecto. Y lo interesante también va a ser mirar si esta movilización que demanda respuesta por parte del gobierno, que por supuesto demanda también empatía y respuestas tanto en torno a la seguridad y la igualdad de los derechos de los ciudadanos, si esto se va a traducir en opciones políticas y si en las urnas veremos un cambio en la posición de algún sector de la población o si por el contrario, digamos, vamos a seguir viendo esta muy fuerte polarización incluso en el tema racista. Diana, a nivel de la escena internacional, del papel de Estados Unidos como potencia militar y como potencia comercial en el mundo, hay varios puntos para analizar. Primero, ese distanciamiento con China, ese claro desacuerdo que hay en términos comerciales y que Trump parece ponerle cada vez más fuego, más leña a este fuego con los comentarios que hace precisamente por ser China el país origen de la pandemia del COVID-19. En Europa lo califican como que Estados Unidos ya no es un aliado de fiar, así lo ha dicho la canciller alemana Angela Merkel unos años atrás, y también llama mucho la atención esos movimientos erráticos como por ejemplo el famoso cerco diplomático a Venezuela y ahora diciendo que podría sentarse a conversar con Nicolás Maduro para hablar sobre su posible retiro del poder, cuando tenemos la historia de Cuba, que llevan 60 años en el poder y todavía siguen allí sentados y no los han podido sacar, que ese es uno de los sueños de los grandes presidentes de la historia de Estados Unidos. Sin duda, el gobierno Trump ha marcado un cambio muy radical con respecto al manejo de la política exterior que se tenía en Estados Unidos. Hasta cierto punto, digamos que la idea de convertirse o de ser un líder global que apuntara sobre todo a la búsqueda de consensos y a generar cooperación, sobre todo con sus aliados más estrechos, se ha visto muy fuertemente alterado en estos años de la presidencia de Trump, al punto que hoy en día la define fundamentalmente esa guerra comercial con China y esta confrontación permanente con sus aliados europeos, sobre todo por el reclamo frente a la financiación de la OTAN y en general del manejo de la seguridad de estos países.
Sí. El asunto es si resulta eficaz, cuáles son las consecuencias para Estados Unidos, para el liderazgo de Estados Unidos, este estilo Trump en el manejo de las relaciones. Sí. Y yo creo que lo que estamos viendo es que esto genera una gran dificultad, un distanciamiento muy fuerte por parte de estos aliados y, como decía, altos niveles de incertidumbre con respecto a qué esperar. Sí. Yo traslado esa pregunta que está haciendo Diana, esa pregunta que lanza ella y deja aquí en la mesa del debate, se la traslado a Maricruz para comenzar a debatir sobre este tema. Adelante, Maricruz. No genera incertidumbre, no genera desconfianza, no genera, sí, ya lo decía, incertidumbre. Bueno, empecemos de lo básico. La política exterior de los Estados Unidos en las últimas 2 décadas a 2,5 décadas no ha funcionado. Eso había que corregirlo. ¿Por qué digo que no ha funcionado? Estábamos dando todo tipo de aportes, estábamos exportando hablando de China, nuestros productos a China, donde nos cobraban aranceles altos y cuando exportaban a nosotros no les cobrábamos. Entonces era una pérdida de dinero con China de billones de dólares, una pérdida de dinero con México de billones de dólares. Tenemos a las Naciones Unidas que acaban nosotros ponemos la mayor contribución a todas estas instituciones internacionales. ¿Y qué hacen? Nos atacan. Acaban de apoyar al grupo terrorista Antifa con una declaración a las Naciones Unidas, que yo no podía creerlo, he tenido que leerlo 3 veces para estar segura si realmente lo había entendido bien. No se puede tener eso. Yo creo que hay que hacer reformas que son muy necesarias, que tal vez se vean drásticas, pero que tienen que ser justas. El comercio internacional, que se diría comercio internacional libre, tiene que ser justo, y justo también para los Estados Unidos. Estados Unidos no puede continuar perdiendo dinero año tras año. Estados Unidos tiene que ver por sus intereses. No se puede, no podíamos continuar con eso. Nos estamos yendo a pique económicamente. Lo que ha hecho Donald Trump es realmente... Luis, ya le doy la palabra, dejemos que Maricruz redondee la idea. Bueno, la idea es esta, ¿no? Yo siempre digo, el dinero es como la energía, no se pierde, se transfiere. Y nosotros por años hemos transferido el dinero a China, el dinero a todo país que hacía comercio internacional con nosotros. Ganaba más y nosotros perdíamos. Uno no puede continuar esa trayectoria. Alguien tenía que parar eso. Y el presidente Trump lo está haciendo. En resumen, velar por los intereses comerciales de Estados Unidos, resumiendo la idea. Luis, su opinión. Bueno, la realidad es que Donald Trump lo que ha hecho es reducir nuestras alianzas y crear inestabilidad a nivel mundial. O sea, el mundo ya no está buscando y ni mirando hacia los Estados Unidos por liderazgo en ningún tema y realmente se están perdiendo una oportunidad de lo que es, por ejemplo, con el virus, ya lo hablamos, no nos están buscando a nosotros para liderazgo, estamos perdiendo oportunidades de dominar, por ejemplo, la falta de poder firmar el tratado de libre comercio con los países pacíficos está dándole oportunidad a China. O sea, él dice que está en contra de la China, pero realmente les crea oportunidades al sacar a los Estados Unidos de presencia en otros países. Hay que ver, ustedes están ahí en Colombia y tengo entendido que están mirando hacia la China para construcción de cosas como un tren metro en Bogotá, que los Estados Unidos quizás podría jugar ahí, pero no puede. ¿Por qué? Porque no tiene liderazgo, no tiene la presencia industrial, porque falta el liderazgo internacional que el presidente está minando y al mismo tiempo está acabando con nuestras alianzas en Europa y realmente favoreciendo a Rusia en contra de Europa en tantas cosas. Solo hay que ver que esta semana pasada, durante las protestas que sucedieron por lo de George Floyd, hubo un caso en el que 2 policías empujaron a un señor de 75 años, se cayó, se dio en la cabeza, estaba sangrando y Trump empieza a distribuir una mentira de una noticia que escuchó, que originó en el Kremlin, de un medio patrocinado por el Kremlin, que era información incorrecta precisamente para tratar de crear esta idea de que hay una Antifa, de que hay un grupo terrorista que realmente no existe. ¿Y eso a quién favorece? Favorece a los enemigos de nuestros aliados. Y eso ha sido el problema, que Trump está desestabilizando un sistema internacional que los Estados Unidos ha liderado desde la Segunda Guerra Mundial.
El tiempo vuela, nos quedan 3 minutos de programa, necesito hacer las conclusiones. Quiero comenzar por Diana. Diana, su perspectiva de lo que sigue a partir del día de hoy hasta este momento de las elecciones. ¿Qué cree usted que va a sucederle al presidente Trump con el escenario de la pandemia, la crisis económica, las elecciones, el escenario actual? Lo que estamos viendo es que el presidente Trump está tratando de reconfigurar su estrategia, que es distinta a la que formuló al principio de año para obtener la reelección. El escenario de la pandemia transformó por completo las condiciones y por tanto está tratando de adaptarse, tratando de posicionar temas que a su juicio, digamos, le van a dar ventaja a la hora de las elecciones. El tema migratorio, por ejemplo, lo hemos visto con las decisiones de los últimos días, el tema de la recusación a los aliados europeos con las tropas en Alemania, por ejemplo, todos son temas que apuntan a su base electoral. Sí. ¿Qué tan efectiva sea en este momento esa estrategia? Yo creo que habría que verlo en este momento, como les decía, con altos niveles de incertidumbre. 4 meses parecen poco, pero pueden ser mucho y pueden suceder muchas cosas que a última hora terminen por cambiar las decisiones de los votantes. Yo tengo la impresión de que vamos a ver más movimiento de lo que nos imaginábamos a nivel del electorado estadounidense. Y tal vez nos llevemos una sorpresa. Nos llevemos una sorpresa y sin duda las elecciones van a estar para alquilar balcón en primera fila por el resultado y por la coyuntura que tiene Estados Unidos en este momento. Maricruz, 1 minuto, su conclusión. Bueno, yo creo que si estas elecciones se hacen en persona y no por correo, si no hay fraude, estoy segura que el presidente Trump va a ser reelegido. Acerca del comercio internacional de China con Latinoamérica, eso ha estado ocurriendo por décadas y yo he hecho muchos comentarios y estudios en esa área. No empezó con el presidente Trump. Sí. En general, ninguno de los problemas que hemos discutido empezó con el presidente Trump. Y los Estados Unidos no puede tener la obligación de solucionar todos los problemas económicos del mundo. Ya no está en esa posición. Y bueno, el presidente Trump es presidente de los Estados Unidos y él está viendo por su país. Luis, su conclusión, 1 minuto, rápidamente, por favor. Donald Trump ha sido un desastre para la democracia estadounidense, para nuestros sistemas de justicia, de ley. Hay que ver todas las acciones que se han llevado a cabo en estas últimas semanas en las que está desestabilizando no solo el sistema internacional, sino los sistemas de justicia de Estados Unidos y metiéndole política de una manera que realmente parece tercermundista. Sí. A lo que son los sistemas legales de Estados Unidos. Y en eso, lo que Maricruz acaba de decir, se están tratando de robar la elección con todas estas acusaciones de fraude que no existen, porque el mismo presidente votó por correo. Pero en este momento, que está mal, sigue mal, pero sigue siendo presidente y los demócratas pues tenemos que seguir luchando como si estuviéramos perdiendo por 14 puntos para ganar. Diana, Maricruz y Luis, muchas gracias por habernos dado a conocer sus opiniones sobre estos temas. A los televidentes también gracias por la sintonía. Pueden seguir comentando a través de las redes sociales. Sigan con nuestra programación. Feliz noche.